Miguel Ángeles llevaba casi 2 décadas trabajando en los laboratorios de la Universidad de Guadalajara, pero nadie sabía realmente quién era. Para los profesores, era el auxiliar, el hombre que llegaba antes que todos para encender los extractores, revisar las duchas de seguridad, acomodar las cajas de guantes de nitrilo y lavar el cristal que los estudiantes dejaban abandonado en las mesas de trabajo. Era callado, preciso y meticuloso, un fantasma que deslizaba sus manos entre matraces y pipetas con la familiaridad de quien ha pasado la vida entera oliendo etanol y cloro. A veces los estudiantes lo saludaban, pero la mayoría simplemente caminaba a su lado sin verlo. Miguel se acostumbró a esa invisibilidad, igual que a la monotonía de loncheras recalentadas, camisas gastadas por el uso de blanqueador barato y turnos que se confundían unos con otros. Lo único que le daba sentido a los días era regresar a su casa en Tlaquepaque, un pequeño cuartito de concreto donde vivía con su madre y su hijo Luis. Luis era la luz de su vida, un joven flaco tranquilo, obsesionado con la arquitectura y los cuadernos de dibujo. Mientras otros muchachos del barrio se dejaban arrastrar por la calle y los reclutadores, él prefería pasar las tardes trazando planos que imaginaba algún día convertir en edificios reales. Miguel veía en él lo que nunca pudo ser, un futuro con posibilidades. Se partía el alma para que el muchacho pudiera estudiar, trabajar menos horas y evitar los peligros cotidianos que acechaban a cualquiera que viviera en esa zona. A pesar de sus esfuerzos, el barrio era un animal hambriento que siempre buscaba a quien devorar. Llegaban rumores de muchachos desaparecidos, de reclutamientos forzosos, de extorsiones disfrazadas de oportunidades. Miguel hacía lo posible por mantener a Luis lejos de todo eso. Le insistía siempre: hijo, si alguien te ofrece cosas raras, tú te vas. No escuches, no aceptes nada. Luis siempre respondía lo mismo: papá, no te preocupes, yo sé cuidarme. Pero la calma nunca dura. Una noche Luis salió de la universidad para tomar su camión habitual. Miguel esperaba verlo llegar como siempre, con la mochila al hombro y la sonrisa cansada de quien pasó el día dibujando. Pero no llegó. Y cuando el teléfono cayó en silencio, cuando pasaron las horas sin noticias, Miguel sintió el corazón encogerse como si lo apretaran desde dentro. Presentó la denuncia, habló con quien pudo, insistió, hasta que su voz se volvió un hilo desgastado. Le dijeron que esperara, que los jóvenes a veces se van, que quizá está con amigos, que no levantemos sospechas. Nadie lo tomó en serio, nadie lo escuchó, nadie lo ayudó. Y cuando finalmente encontraron a Luis, cuando Miguel recibió aquella llamada que le arrancó el aire del pecho, entendió algo que desde hacía años intuía en Jalisco: la justicia no llegaba para los pobres, no llegaba para los invisibles. No llegaba para nadie que no pudiera pagarla. El expediente fue archivado casi de inmediato. Le dijeron que no había pruebas suficientes, que la zona era complicada, que las cámaras no servían, que los testigos tenían miedo. Entre susurros, escuchó un nombre repetirse más de una vez, dicho con un tono que mezclaba resignación y temor: CJNG. Esa noche, Miguel regresó a casa caminando como un hombre vacío. La mesa seguía puesta con el plato de Luis, esperando comida que ya no tendría dueño. La mochila del muchacho permanecía en una esquina, con sus lápices ordenados como él siempre hacía. Miguel se sentó en la silla y permaneció así durante horas, sin llorar, sin moverse, sintiendo cómo algo viejo dentro de él se partía en pedazos. Cuando el amanecer iluminó la cocina, Miguel ya no era el mismo. No gritó, no rompió nada. Solo tomó una libreta vieja del cajón, la abrió con lentitud y escribió una frase que jamás había imaginado escribir: lista de responsables. Debajo
Anotó el primer nombre, el que había escuchado en los murmullos de los policías, que evitaban mirarlo a los ojos. Luego escribió un segundo nombre y después un tercero. Cada trazo era una punzada precisa, fría, inevitable. Miguel Ángeles era un hombre callado, invisible, ignorado, pero no era tonto. Llevaba 20 años respirando ciencia. Conocía fórmulas, sabía de compuestos, de interacciones, de reacciones, que podían ser silenciosas, letales, imposibles de detectar si se sabía dónde y cómo manipularlas. Mientras el sol empezaba a calentar el techo de lámina de su casa, Miguel entendió algo que le cambiaría la vida para siempre. La justicia no se pide, se fabrica. Y él, más que nadie, sabía cómo fabricarla. Miguel empezó a cambiar sin que nadie lo notara. Seguía llegando a los laboratorios de la universidad con la misma puntualidad de siempre, con la misma camisa desgastada, los mismos zapatos económicos que ya no tenían suela pareja. Salía a barrer, acomodar frascos, revisar inventarios, pero en su interior algo trabajaba como una máquina recién encendida. Cada movimiento cotidiano escondía una concentración distinta, una frialdad que nunca antes había sentido. Empezó a quedarse más tiempo en el laboratorio después de que todos se iban. Aprovechaba que los investigadores salían tarde y que para ellos él solo era el que limpiaba. Nadie se fijaba si tardaba un poco más, si se quedaba en la esquina de los reactivos, leyendo etiquetas si habría algún manual viejo que llevaba décadas acumulando polvo. Cuando por fin quedaba solo, encendía la luz pequeña sobre la campana de extracción y comenzaba a leer. Manual de toxicología básica, propiedades del talio, comportamiento del arsénico, interacciones entre compuestos orgánicos volátiles y metales pesados. Todo estaba ahí al alcance de sus manos, esperando ser descubierto por alguien que supiera leer entre líneas. Miguel no tenía estudios formales, pero tenía algo más poderoso: paciencia. Una paciencia que podía durar horas, noches enteras, semanas completas. Tomaba notas en su libreta, la misma donde había escrito los nombres de los responsables. Al principio apuntaba solo cosas simples: dosis letales, tiempos de absorción, solubilidad. Pero poco a poco, las notas se volvieron fórmulas, combinaciones, cálculos. La letra se volvió más firme, más segura, más profunda. En casa, su madre lo observaba con preocupación. Lo veía llegar cansado, con ojeras, con el cuerpo tenso, como si cargara algo muy pesado que no se veía. Pero Miguel no hablaba. Nunca había sido hombre de muchas palabras, y ahora menos. Una noche, entre los frascos del laboratorio, encontró una referencia que le cambió el rumbo: un compuesto usado para experimentos de control biológico. Incoloro, sin olor, estable, difícil de rastrear en análisis comunes, especialmente si se administraba en pequeñas cantidades. Leyó las instrucciones 3 veces, luego las leyó de nuevo. Había algo en la reacción química que despertó en él un impulso que le aceleró el corazón. Sabía que no podía robar nada del laboratorio, sería demasiado obvio, pero podía aprender a sintetizarlo. Con los reactivos que tenía a mano, con los que se desechaban o con las muestras caducadas que nadie revisaba, era posible recrear pequeñas dosis sin levantar sospecha. Solo necesitaba práctica. Y practicó. Primero con disoluciones simples, luego con mezclas más complejas, después con compuestos que requerían más precisión, todo en cantidades tan pequeñas que parecían inofensivas. Cada resultado lo anotaba en su libreta como si fuera un estudiante preparando su tesis. Cuando consiguió la primera muestra funcional, la guardó en un pequeño frasco transparente. Lo sostuvo frente a la luz. Parecía agua. Era agua a los ojos de cualquiera. Ese pensamiento le erizó la piel.
Pero Miguel sabía que no bastaba con crear, también debía entender cómo funcionaría en un organismo vivo. No podía experimentar con personas, pero sí podía observar su comportamiento de forma indirecta. Empezó a visitar terrenos baldíos cerca de su casa. Allí donde la basura se amontonaba y los perros callejeros buscaban comida, dejó pequeñas muestras mezcladas con restos de comida o agua. Regresaba al día siguiente, analizaba el entorno con la mirada fría de un investigador. Tomaba notas, medía tiempos aproximados, observaba reacciones. Nunca dejaba nada a la vista, nunca repetía el sitio, nunca usaba los mismos recipientes. Con cada anotación su cuaderno crecía, y con él crecía el Miguel que la universidad nunca conoció. La transformación era lenta, silenciosa, casi quirúrgica. Un hombre común estaba convirtiéndose en algo más. No en un criminal improvisado, sino en un estratega. Un químico autodidacta que comprendía mejor que nadie la herramienta que estaba construyendo. Mientras tanto, los nombres en la primera página de su libreta lo miraban cada vez que la abría. Los leyó tantas veces que los recordaba de memoria, apodos de hombres que controlaban esquinas, que cobraban cuotas, que daban órdenes desde camionetas polarizadas, que reclutaban a la fuerza a jóvenes como Luis. Hombres que nunca serían juzgados, que nunca pisarían un tribunal, que se paseaban con impunidad entre policías que agachaban la mirada y vecinos que no querían morir. Miguel no pensaba en justicia divina ni en venganza al principio. Solo pensaba en que nadie podía volver a hacer lo que hicieron con su hijo. Nadie más. Una tarde, revisando los reactivos caducos, encontró una caja olvidada en un armario alto. Al abrirla, un frasco de vidrio grueso dejó al descubierto un polvo fino etiquetado con una fecha ya vencida. Lo tomó entre las manos. Era justo lo que necesitaba para mejorar su mezcla y volverla más rápida, más precisa, más eficaz. Sintió un escalofrío extraño, una mezcla entre miedo y determinación, mientras guardaba el frasco en su mochila, junto con un cuaderno lleno de fórmulas. En ese momento, Miguel ya no era el hombre que un día perdió a su hijo. Era alguien más, alguien que había tomado una decisión sin decirla en voz alta. La justicia que el Estado le negó él, la construiría con sus propias manos. Y el primer paso ya estaba dado. Miguel sabía que no podía atacar de inmediato. La impaciencia era enemiga de la precisión, y él había aprendido que los errores se pagan caro, especialmente cuando los hombres a los que quería llegar no eran simples delincuentes de esquina, sino piezas dentro de un engranaje mucho más grande. Por eso se dedicó a observar, a caminar por barrios donde todos se conocían, pero nadie preguntaba nada. A sentarse en fondas baratas donde los vendedores ambulantes comentaban susurros que eran más confiables que cualquier periódico. A memorizar rostros, rutas, hábitos. Los primeros nombres de su lista pertenecían a un grupo pequeño, hombres que se movían entre bares privaditas y casas improvisadas que servían como puntos de reunión. No eran jefes grandes, pero sí eran parte del grupo responsable de reclutar jóvenes como Luis. Eran los que se presentaban como amigos, los que ofrecían oportunidades, los que sabían que un muchacho sin recursos podía ser moldeado con amenazas disfrazadas de favores. Miguel sabía dónde encontrarlos, porque llevaba semanas escuchando las conversaciones correctas. Un encargado de bar mencionaba que los morros del grupo llegaban todos los jueves a beber. Un repartidor contaba que los mismos sujetos compraban botellas caras con dinero que no podía venir del trabajo honesto. Una vecina del laboratorio confesaba que ya nadie salía tarde por miedo a esos hombres. Cada detalle era una pieza más del rompecabezas. La primera vez que Miguel entró al bar donde se reunían,
Nadie lo notó. Vestía su ropa vieja de siempre, cargaba una mochila deslavada y caminaba con la discreción de un hombre que toda su vida había aprendido a no llamar la atención. Nadie se fija en un señor cansado que parece buscar un rincón tranquilo para sentarse. Nadie sospecha. Eso era lo que Miguel necesitaba. Se acercó a la barra con la calma de quien no tiene prisa y pidió un café. El bartender, sorprendido, lo miró un momento antes de preparar la bebida en una vieja cafetera que rara vez se usaba. Miguel pagó, se quedó en silencio observando. A pocos metros 3 hombres bebían tequila de una botella que parecía nueva. Reían fuerte, golpeaban la mesa, hablaban de jale de morrillos de encargos. Las palabras lo atravesaban como agujas, pero mantuvo el rostro impasible. Respiró hondo, midió cada movimiento y esperó. Cuando el bartender se alejó para atender otra mesa, Miguel deslizó la mano dentro de su mochila. Sus dedos tocaron el pequeño frasco que había preparado horas antes. La mezcla era estable, incolora, sin olor, perfecta para integrarse en líquidos de alta graduación. Bastaban unas gotas, no más. Sin mirar alrededor, fingiendo que buscaba azúcar para su café, vertió una cantidad mínima del compuesto en una botella vacía de plástico transparente. Luego la dejó caer detrás de la barra con absoluta naturalidad, como si hubiera sido basura. Esperó. El bartender regresó. Tomó la botella vacía sin pensar y la echó en el cesto de reciclaje. Luego se acercó a la mesa de los 3 hombres con la botella original, les sirvió más tequila y siguió trabajando. Miguel no sonrió. No sintió satisfacción. Solo bajó la mirada, terminó su café y se marchó del bar como un hombre que no deja huellas. Los periódicos hablaron después de un colapso súbito, de una intoxicación accidental, de una posible mezcla adulterada. Nadie mencionó homicidio. Mucho menos sospecharon de un hombre silencioso que pagó un café y se fue caminando sin prisa. Ese fue el primer terminado que tachó en su cuaderno. Los siguientes llegaron con la misma precisión. Un joven del grupo aparecía sin vida en su departamento. Otro sufría una crisis inexplicable en una fiesta privada. Un tercero caía enfermo tras compartir bebidas con los compañeros equivocados. Todos tenían un elemento en común: estaban ligados al mismo grupo, al mismo engranaje que había destruido la vida de Luis. Miguel trabajaba con la paciencia de un relojero. No improvisaba, no dejaba nada al azar. Observaba primero, estudiaba los hábitos de sus objetivos. Elegía el lugar donde nadie cuestionaría un malestar repentino. Bares ruidosos, reuniones informales, espacios abarrotados donde el caos era parte del ambiente. En cada sitio, él encontraba una manera discreta de acercarse a las bebidas, a los vasos, a las botellas abiertas. Cuando el patrón comenzó a repetirse, cuando los rumores empezaron a circular en voz baja, entre los mismos delincuentes, surgió un apodo que Miguel jamás escuchó directamente, pero que llegó a sus oídos reinventado y distorsionado por los chismes de la calle: el químico. Un supuesto sujeto desconocido, un fantasma que parecía estar eliminando a miembros del grupo. El CJNG, acostumbrado a dominar cada rincón sin oposición, empezó a tensarse. Hubo rumores de que quizá un grupo rival estaba intentando limpiar terreno. Otros decían que un viejo enemigo había vuelto. Nadie imaginó que el responsable era un hombre sencillo, empleado de laboratorio, padre de un muchacho que solo quería estudiar. Miguel seguía escribiendo en su cuaderno, tachando un nombre tras otro, como si fuera un contador de deudas. Pero en el fondo sabía que aquello no terminaría ahí. Los primeros objetivos eran apenas la superficie, pequeños engranes dentro de una maquinaria mucho mayor y mucho más cruel. Y al arrancar esos engranes, Miguel
había hecho ruido, ruido suficiente para que los hombres de más arriba empezaran a voltear la mirada. Lo que venía después requeriría más precisión, más cuidado, más frialdad. Y Miguel por primera vez en su vida estaba preparado. Miguel comprendió que los primeros nombres de su lista eran apenas los más accesibles, los que vivían como sombras en la periferia del monstruo. Con ellos ya eliminados el silencio que habían dejado, empezó a generar preguntas en las calles. Los bares donde se reunían comentaban que algo raro estaba pasando. Algunos hablaban de mala racha, otros de envidias internas. Nadie sospechaba la verdad. Pero los mandos medios del CJNG no eran ingenuos. Sabían que cuando varios hombres caen en un mismo periodo y bajo circunstancias similares, no es casualidad. Y empezaron a revisar rutas, a cuestionar lealtades, a vigilar más de cerca a quienes se movían en sus círculos. Miguel lo notaba, lo sentía en el ambiente. Las conversaciones ya no eran tan abiertas, los hombres ya no se reunían en los mismos lugares. Las fiestas eran más exclusivas y controladas. Llegar a ellos era cada vez más difícil, pero también más necesario. Los nombres restantes en la libreta no eran simples reclutadores. Eran operadores cobradores, gentes de confianza. Y uno de ellos, según Miguel, había escuchado en más de una ocasión, era quien había ordenado la presión sobre los jóvenes de su colonia. Sin ese hombre la cadena de reclutamiento no existiría. Sin él Luis nunca habría estado en peligro. Miguel siguió observando desde lejos, con paciencia, con la misma frialdad con la que había mezclado sus compuestos. Cada nuevo movimiento estaba calculado con precisión quirúrgica. Anotaba horarios en su mente, rutas preferidas, fiestas habituales, incluso las marcas de licor que consumían. Todo servía, todo sumaba. Y así fue como descubrió la oportunidad que cambiaría todo. Una tarde escuchó en un bar de la zona que un grupo de operadores del CJNG organizaría una fiesta grande para celebrar la llegada de un cargamento importante. No era un evento cualquiera, sino una reunión con invitados de un rango mucho más alto que los que Miguel había enfrentado hasta ahora. Podían ser 20, 30, quizá hasta 40 personas. Demasiadas para actuar de manera individual. Pero allí entre el ruido Miguel también escuchó algo más. La fiesta necesitaría personal de servicio. Era su entrada. Y su escalada. Consiguió el contacto de la mujer que reclutaba personal para eventos privados. Se presentó como cualquier hombre que necesitaba ingresos extra. No llamó la atención. Su voz tranquila, su aspecto sencillo, su postura humilde jugaron a su favor. A nadie le parecía extraño que un auxiliar de laboratorio buscara un trabajo adicional por la noche. Ella lo apuntó sin hacer preguntas. Él solo dijo: «Puedo servir comida, puedo limpiar lo que necesiten». Cuando llegó el día del evento, Miguel se vistió con ropa neutral, camisa blanca, pantalón negro, zapatos discretos, como cualquier otro empleado de servicio. Llegó con una mochila que para ojos ajenos parecía contener un lunch simple o un cambio de camisa. Pero dentro llevaba lo que había perfeccionado durante semanas, 2 botellas idénticas a las marcas que sabía que usarían en la fiesta. Botellas nuevas selladas perfectamente manipuladas para engañar incluso a un experto. El lugar era una mansión al borde de la ciudad, rodeada por un muro alto y custodiada por hombres armados que revisaban todo y a todos. Miguel pasó la primera revisión con naturalidad porque nunca había sido un hombre sospechoso. Los guardias apenas le dirigieron una mirada antes de dejarlo entrar. Era el tipo de persona que la gente ignoraba sin esfuerzo. Dentro el lujo contrastaba con la crudeza de las armas que cargaban los invitados. La terraza
estaba iluminada con luces cálidas. Las botellas premium se exhibían como trofeos y la música regional explotaba desde altavoces enormes que hacían vibrar las ventanas. Los hombres llegaban en camionetas blindadas, acompañados de mujeres jóvenes que parecían no tener más de 20 años. Era una celebración de poder, y todos lo sabían. Miguel se movía con calma entre los otros empleados. Ponía botanas sobre las mesas, llenaba hieleras, limpiaba vasos usados. Nadie le prestaba atención. Pero él observaba cada detalle, la barra donde colocarían el tequila caro, el flujo de invitados, el ritmo del personal. Esperó el momento perfecto cuando la coordinadora le pidió que llevara varias botellas a la barra. Ese era el instante que había calculado 1000 veces. Caminó hacia la cocina, abrió la mochila y sustituyó 2 botellas auténticas por las que él había preparado. Las acomodó en una bandeja junto a otras bebidas y regresó a la terraza con un paso seguro, sin prisa, sin temblor. Después, las dejó en la barra como si fueran parte del inventario habitual. El encargado de la barra las revisó por encima. No notó nada. Nadie notó nada. Cuando empezaron a servir shots, Miguel ya estaba lejos recogiendo vasos vacíos. Desde su posición observó cómo varios hombres de rango medio bebieron directamente de las botellas que él había dispuesto. No todos, pero suficientes. La fiesta continuó como si nada. Los invitados brindaron, rieron, chocaron sus vasos y presumieron historias que nadie se atrevería a cuestionar. Miguel trabajó con la seriedad de siempre invisible, puntual, cumplido. Nadie sospechó un solo movimiento suyo. Cuando terminó su turno se retiró con los demás empleados, subió al transporte de servicio y se fue sin mirar atrás. Pero algo había cambiado, y Miguel lo sabía. Aquella no había sido una acción pequeña. Había tocado una zona mucho más alta del engranaje. Había sembrado caos en un círculo donde la muerte no pasaba desapercibida. Y cuando al día siguiente supo que varios de los presentes habían caído enfermos, que algunos ni siquiera habían llegado al hospital, entendió que había dado un golpe que nadie olvidaría. Tampoco el CJONG. Lo que Miguel no sabía aún era que entre los empleados que trabajaron esa noche, una joven lo había visto sustituir algo en la cocina. No sabía qué había sido, no había entendido la escena, pero había visto un gesto, un movimiento, una mínima irregularidad. Y los hombres del CJNG no necesitaban pruebas, solo necesitaban una sospecha. La escalada había comenzado, y con ella el primer error que pondría a Miguel en la mira. El silencio nunca dura mucho en una organización que vive de la violencia. Las muertes de aquella fiesta corrieron rápido entre los pasillos del CJNG, no como rumores dispersos, sino como un rugido colectivo que encendió las alarmas. No era común que tantos hombres, pertenecientes a un mismo círculo, cayeran en un solo evento. No era coincidencia, no era mala suerte, era un mensaje. Y el monstruo siempre responde a los mensajes. En las calles empezaron los murmullos. Dicen que alguien los está envenenando. Dicen que es de adentro. Dicen que hay un infiltrado. La palabra químico volvió a aparecer ahora más fuerte, más clara, más cargada de miedo. Ya no era un mito callejero. Era una amenaza real. Una sombra que se movía sin dejar rastro. Alguien capaz de romper la impunidad que ellos creían eterna. Miguel escuchó todo desde lejos, manteniéndose invisible como siempre, pero sabía que el tiempo de moverse sin ser visto estaba terminando. Había tomado un riesgo enorme, un riesgo que no se podía repetir sin consecuencias. Nevaba sobre su libertad. Caían pequeños copos de peligros silenciosos, pero inevitables. CJNG empezó a hacer preguntas torpes al principio
y luego precisas. Visitaron bares, interrogaban a empleados, molestaban a vecinos que no sabían nada. Pasaban de patrullar calles a instalar retenes improvisados, donde revisaban documentos, celulares, mochilas. Querían encontrar a alguien, a cualquiera que pudiera parecer sospechoso. La joven que lo había visto en la cocina no sabía explicar exactamente qué había presenciado. Solo recordaba un movimiento extraño, una botella cambiada, un gesto que no encajaba. Y cuando los hombres del cártel la llamaron a declarar, no ante la policía, sino ante ellos mismos, la muchacha repitió la misma escena, con miedo, con dudas, pero suficiente para provocar una reacción. El monstruo quería un culpable, y cuando un monstruo quiere siempre, encuentra algo. Miguel comenzó a notar que lo seguían, no de manera obvia, sino como sombras que caminaban unos metros detrás, camionetas que pasaban 2 veces por la misma calle, hombres que fingían revisar sus teléfonos mientras lo miraban de reojo, pequeños detalles que solo un hombre que vive entre químicos y sabe leer señales puede detectar. También notó que la policía comenzó a aparecer en lugares donde nunca se les veía, cerca de la universidad, cerca de los bares donde solía observar, incluso cerca de su propia colonia. No sabía si buscaban lo mismo que el CJNG o si simplemente querían adelantarse a la noticia para evitar más escándalos. El círculo se estaba cerrando poco a poco como una pinza metálica. Miguel no entró en pánico. Nunca lo hacía. El miedo era útil solo cuando se convertía en análisis. Así que analizó. Revisó rutas de salida. Pensó en qué objetos debía abandonar. ¿Qué personas podrían estar en riesgo si él era descubierto? ¿Qué pasos dar para no dejar rastro? Recortó su rutina. Dejó de ir a ciertos lugares. Evitó caminar por las mismas calles. Y aún así, sabía que no sería suficiente. Porque algo más estaba ocurriendo. Los hombres del cártel habían comenzado a capturar personas al azar simplemente por haber estado cerca de la fiesta o por trabajar en servicios similares. Uno de los empleados del evento desapareció sin dejar rastro. Otro apareció golpeado diciendo que lo habían interrogado durante horas sobre cosas que no sabía. Incluso el bartender del bar donde Miguel inició sus primeras pruebas huyó del estado sin decir nada a nadie. El miedo colectivo se convirtió en una sombra más grande que cualquier verdad. En su casa, Miguel intentaba dormir, pero cada ruido del exterior lo hacía abrir los ojos. Cada golpe, en un portón cercano, lo ponía en alerta. Su madre preguntó una noche si todo estaba bien, pero él solo respondió con una frase corta: «No salgas, por favor». Había una tensión en su voz que ella no había escuchado nunca. Mientras tanto, la organización intensificó su cacería. Mandaron a hombres de mayor rango a supervisar las búsquedas. La colonia se llenó de camionetas, sin placas, con hombres que pasaban de calle en calle, dando órdenes bruscas. Nadie se atrevía a salir. Nadie miraba directamente a los vehículos. Miguel se dio cuenta de que ya no tenía la libertad de antes. Su anonimato se había fracturado, aunque solo fuera por una grieta mínima. Pero esa grieta era suficiente para que la bestia comenzara a olerlo. Por otro lado, la policía, que siempre había ignorado a Miguel, ahora parecía interesada en él. No porque sospecharan directamente, sino porque habían notado que trabajaba en laboratorios y tenía acceso a sustancias que podían coincidir con las toxinas encontradas en las últimas víctimas. Revisaron los registros del campus, hablaron con algunos profesores, preguntaron por los auxiliares nocturnos. Era cuestión de tiempo antes de que su nombre apareciera en alguna lista. Miguel sabía que debía moverse con más calma todavía. Era como manejar una mezcla explosiva. Cualquier gota fuera de lugar podía destruirlo todo.
pero también sabía que aún no había terminado. Dos nombres importantes seguían vivos, dos piezas clave que habían destruido la vida de Luis y de tantos otros. Sentado en la penumbra de su casa, mirando su libreta llena de tachaduras, Miguel respiró hondo. Sabía que la cacería estaba en marcha. Sabía que estaban más cerca que nunca. Y aún así, no pensaba detenerse. No después de tanto. No cuando ya había cruzado la línea y la línea lo había aceptado. El químico de la muerte estaba acorralado. Pero un hombre acorralado no siempre huye. A veces, actúa mejor. Miguel sabía que el cerco se estrechaba, pero también sabía que los dos nombres que quedaban en su libreta eran más peligrosos que todos los anteriores juntos. No eran reclutadores, ni cobradores, ni operadores de media fila. Eran los que daban las órdenes, los que decidían quién vivía y quién moría, los que nunca aparecían en las calles, pero cuya sombra oscurecía barrios enteros. Mientras el CJNG lo buscaba, mientras la policía juntaba piezas, Miguel analizaba la única posibilidad que tenía para cerrar su ciclo. Su plan final no podía ser improvisado. No podía basarse en la suerte ni en oportunidades sueltas. Tenía que ser exacto, controlado, calculado, como una reacción química en equilibrio perfecto. Y la oportunidad, como casi siempre en su vida, llegó disfrazada de rutina. Escuchó que los dos objetivos principales asistirían a una reunión privada en una bodega supuestamente abandonada en las afueras de la ciudad. Un encuentro pequeño, exclusivo, sin fiesta, sin música, sin mujeres, solo negocio. Era el tipo de reunión donde se hablaba de rutas, de dinero, de problemas internos. Un lugar sin ruido, sin distracciones, y con muy poca presencia de empleados externos. Eso significaba que él no podía entrar como personal de servicio como en la fiesta anterior. No habría barra que atender ni mesas que limpiar. No podía acercarse como un trabajador más. No tenía invitación, no tenía contacto, no tenía nada. Aún así, Miguel empezó a planear. Visitó la zona días antes. Caminó como un vecino más, observando desde lejos, sin detenerse demasiado. La bodega estaba rodeada de maleza, con un portón corroído y un muro que desde afuera parecía impenetrable. Pero Miguel no buscaba entradas, buscaba grietas, y las encontró. Un respiradero viejo oxidado que alguna vez sirvió para ventilar el interior. Un hueco que daba a un pasillo lateral. Una abertura estrecha que conectaba con el sistema eléctrico abandonado. Detalles minúsculos que nadie miraría, salvo un hombre acostumbrado a vivir entre ductos, válvulas y reacciones químicas. Miguel comprendió que entrar físicamente sería imposible, pero no necesitaba entrar. Solo necesitaba que el aire dentro de ese lugar cambiara durante unos minutos. Que un compuesto leve, no letal de inmediato, pero sí potente, en exposición cerrada, se mezclara con el ambiente. Que pasara desapercibido entre el olor a polvo y gasolina que seguramente impregnaba las paredes. No sería un gas visible, no sería un humo sospechoso. Sería algo más sutil, una sustancia que reaccionara con la humedad de la sala y generara partículas imperceptibles, capaces de adherirse a la piel, a la ropa, a los vasos, a todo lo que los presentes tocaran. Miguel estudió las combinaciones durante noches enteras. No buscaba causar una explosión ni algo espectacular. No quería ruido, quería algo silencioso, tan silencioso como la muerte que le arrebataron a Luis. Preparó la mezcla con la delicadeza de un cirujano. La mantuvo en recipientes herméticos, protegidos, ocultos entre los materiales que siempre llevaba consigo. Pero el plan tenía un problema. Necesitaba tiempo dentro de la bodega antes de la reunión. Tiempo para colocar lo necesario sin ser visto.
Tiempo para abrir discretamente la rejilla del respiradero y dejar que el compuesto comenzara su trabajo. Tiempo que no tenía. Entonces improvisó una solución que solo alguien con su experiencia, con su paciencia, con su obsesión, podría haber pensado infiltrarse antes de que la vigilancia aumentara. Salió de casa como quien va a trabajar. Nadie lo notó. Nadie sospechó. Llevaba ropa oscura, una mochila ligera, herramientas mínimas. Llegó a la zona cuando todavía no había movimiento. El sol apenas tocaba los bordes de las nubes. Las camionetas no habían llegado. Solo había silencio, maleza y un portón viejo. Miguel se acercó al respiradero. Trabajó con las manos rápidas pero sin temblor. Retiró la rejilla, dejó los recipientes dentro del conducto y activó la reacción lenta. El compuesto empezaría a expandirse con el calor natural del ambiente de forma gradual, sin llamar la atención. Recolocó la rejilla y se alejó caminando sin prisa. Pero no había terminado. Sabía que las reuniones así siempre terminaban con brindis con café, con bebidas servidas para sellar tratos. Así que su plan incluía otro paso: entrar a la zona exterior cuando los guardias estuvieran distraídos y colocar en un punto estratégico del área de descanso una botella intervenida. No sabría quién la abriría ni cuándo, ni si sería su objetivo principal, pero aumentaría las probabilidades. Miguel regresó más tarde escondiéndose entre sombras, moviéndose como un hombre que conocía cada ruido y cada pausa. Cuando escuchó el motor de la primera camioneta, supo que quedaban pocos minutos para actuar. Avanzó por detrás del muro, dejó la botella en un rincón del área exterior, donde sabía que los empleados solían dejar suministros, y se retiró sin voltear. Parecía perfecto, calculado, frío. Pero ningún plan, por preciso que sea, puede competir contra el azar. Uno de los guardias, mientras hacía una ronda rutinaria, vio una sombra moverse detrás de un árbol cercano. No vio el rostro, no vio la mochila, solo vio un movimiento fuera del perímetro habitual. Y cuando se acercó ya no había nadie. Aún así avisó a sus superiores, y ese simple aviso cambió todo. Cuando los hombres del cártel llegaron, revisaron la zona con más cuidado del habitual. Notaron pequeñas marcas cerca del respiradero. Notaron un olor raro, no fuerte, pero diferente, algo que antes no estaba. Miguel no lo sabía. Mientras él regresaba discretamente hacia su casa, confiando en la reacción química que había dejado el CJNG, ya había encontrado la primera señal de alerta. En el interior de la bodega, la reunión empezó como estaba previsto. Pero afuera los guardias revisaban el perímetro con más insistencia. Buscaron huellas, rastros, cualquier indicio de un intruso. Y cuando encontraron la botella en la zona de suministros, supieron que algo no estaba bien. La reunión se interrumpió abruptamente. Los hombres salieron apresurados. Los guardias subieron el nivel de vigilancia. El compuesto aún trabajaba en el ambiente, pero ya no sería suficiente. No para todos. No para los objetivos principales. La operación maestra de Miguel acababa de fracturarse. Y en ese momento, sin que él lo supiera, tanto el CJNG como la policía ya estaban uniendo las piezas hacia un mismo nombre. Un nombre que por primera vez dejaba de ser invisible: el químico. Miguel no regresó a la bodega para confirmar el resultado. Sabía que sería demasiado arriesgado y demasiado evidente. Tomó un camino largo de vuelta a su colonia, caminando entre sombras, respirando el aire seco del amanecer, como si fuera el último regalo que aún podía permitirse. Había dejado su mezcla dentro del sistema de ventilación, había colocado la botella intervenida, había hecho todo lo que pudo con las herramientas que tenía. Pero algo en su pecho le decía que no había salido exactamente como lo planeó,
Y esa sensación tenue pero persistente se transformó en certeza cuando vio al doblar la esquina de su calle 2 patrullas estacionadas en la zona donde nunca había presencia policial. No venían por él, todavía no, pero estaban demasiado cerca, demasiado presentes, demasiado conscientes. Al entrar en su casa encontró la mesa como la había dejado, su cuaderno abierto, los nombres tachados, la pluma cruzada sobre la última línea escrita. Los 2 nombres principales estaban sin marcar. No sabía si el compuesto había hecho efecto. No sabía si la botella había sido usada. No sabía si la reunión había continuado o si había sido interrumpida. Solo sabía que el aire afuera se había vuelto más pesado. Su madre dormía en su cuarto, ajena a todo. Miguel la observó desde la puerta un instante, sabiendo que tal vez era la última vez que tendría ese gesto simple. La cubrió con una cobija, cerró la puerta con suavidad y regresó al comedor. Se sentó frente a la libreta, la miró largo rato y sin darse cuenta apoyó la frente en sus manos. Entonces escuchó los pasos. No eran pasos apresurados ni ruidosos, eran pasos entrenados, pesados, firmes. Pasos de quienes ya saben exactamente a qué casa van y por qué. El golpe en la puerta no lo sobresaltó, lo confirmó. Policía estatal. Abra la puerta. Miguel levantó la mirada. No corrió, no escondió nada, no destruyó la libreta. Simplemente tomó aire y se levantó despacio como quien acepta una realidad que llevaba días rondando. Abrió la puerta. 3 agentes armados, chalecos antibalas, miradas tensas. Uno de ellos tenía una carpeta con su nombre, otro una fotografía de él saliendo del campus. El tercero, una lista de preguntas que ya no harían falta. Miguel Ángeles, sí, respondió con voz tranquila. Lo esposaron sin violencia, sin insultos, sin resistencia, como si arrestaran a un hombre que se había rendido antes de empezar. Sus manos, acostumbradas a sostener vidrio, ahora se sostenían entre sí, frías, atadas. Mientras lo llevaban a la patrulla, los vecinos miraban desde las ventanas sin atreverse a abrir del todo las cortinas. Nadie sabía exactamente quién era Miguel, pero todos sentían que algo grave estaba pasando. En esa colonia, nadie pregunta demasiado. El trayecto hasta la base policial fue silencioso. Los agentes no hablaban. Miguel observaba por la ventana las calles que conocía desde niño. Pensó en Luis, en cómo caminaba por esas mismas calles con su mochila llena de cuadernos. Pensó en cómo la vida podía vaciarse tan rápido sin aviso. Al llegar, lo llevaron a una sala pequeña, una mesa metálica, 2 sillas, una grabadora. El investigador principal entró con una carpeta gruesa entre las manos. Miguel Ángeles dijo: «Tenemos evidencia que lo vincula con varios incidentes recientes. Queremos que coopere». Miguel lo miró sin parpadear. «¿Qué quiere saber?». Y entonces habló, no como un criminal acorralado, no como un hombre en pánico. Habló como quien lleva meses acumulando palabras que nadie quiso escuchar. Explicó cada fórmula, cada mezcla, cada entrada y salida, cada momento en que el sistema le falló, cada paso que lo empujó a convertirse en lo que llegó a ser. No justificó, no mintió, no adornó, solo narró con una claridad que desconcertó a los agentes. A medida que la grabadora llenaba sus cintas, los rostros de los investigadores cambiaron, del desconcierto al asombro a la incomodidad. No estaban escuchando a un asesino impulsivo ni a un loco. Estaban escuchando a un hombre roto, metódico, silencioso. Un hombre al que le habían arrebatado todo y que en lugar de hundirse, decidió desmontar un engranaje criminal pieza por pieza. Al terminar, el investigador respiró hondo. ¿Entiende lo que acaba de confesar? Sí. ¿Entiende que pasará el resto de su vida en prisión?
Miguel asintió una sola vez. Luis no volvió, dijo. Ninguno de ellos devolvería a mi hijo. Yo tampoco puedo volver a ser el hombre que era. Fue trasladado al penal. Le dieron un uniforme, un número, una celda. Mientras caminaba por los pasillos fríos, escuchó murmullos entre las internas y custodios. Dicen que es el químico, el que envenenó a los del cártel. Dicen que mató más de una docena. Dicen que lo atraparon porque se metió con los pesados. Miguel no levantó la mirada. Caminó en silencio hasta su celda, donde lo dejaron solo con su respiración y su sombra. Dentro, sentado sobre la litera de metal, pensó en algo que no había querido admitir hasta ese momento. Su operación final no había sido perfecta. Había fallado en algo, quizá en los tiempos, quizá en la intrusión. No sabía si sus dos últimos objetivos estaban vivos o muertos. No sabía si el compuesto había funcionado o no. Y ese desconocimiento, esa brecha entre la acción y el resultado, era la única espina que no había previsto. Días después, desde el penal, escuchó murmullos entre custodios y visitas. 2 hombres del CJNG habían sido hospitalizados por causas desconocidas tras la reunión. No murieron, pero quedaron fuera de circulación. Otros sí habían caído enfermos. La bodega había sido asegurada. El grupo interno había entrado en crisis. La prensa hablaba de él como si fuera un mito, un vengador, un monstruo, un héroe, un criminal. Cada quien lo nombraba según su propia rabia o su miedo. Pero Miguel no se reconocía en ninguno de esos nombres. Sentado en la penumbra de su celda, miró sus manos, esas manos que limpiaron matraces, que sostuvieron lápices de su hijo, que prepararon mezclas imposibles, y supo que la historia ya no le pertenecía. Quizá nunca le perteneció. La libreta quedó en la evidencia policial abierta en la última página. Los 2 nombres sin tachar seguían ahí oscuros, inmóviles. Los agentes la usaban como documento. Los periodistas la mencionaban como prueba. Pero nadie sabía que en el fondo, para Miguel, esos 2 nombres representaban algo más profundo, que la venganza, representaban la parte del monstruo que él nunca pudo destruir por completo. La parte que seguiría viva allá afuera, incluso cuando él ya no tuviera libertad. Y aún así, mientras el ruido del penal se apagaba y la noche caía, Miguel se recostó sobre la litera fría, cerró los ojos sin miedo, y por primera vez en mucho tiempo permitió que un solo pensamiento lo atravesara con una calma casi humana. Luis estaría orgulloso.